Chile enfrenta por estos días una discusión fundamental. Los llamados acuerdos civilizatorios sobre el quiebre de la democracia, sobre la violación a los derechos humanos, todo esto en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Sean todos bienvenidos a este nuevo estreno de El Chile que viene. Conversaciones fundamentales en todas las pantallas y plataformas de Súbela. Hoy conversamos con la colega Premio Nacional de Periodismo, Mónica González. Mónica, gracias por estar con nosotros. Aplausos genuinos del equipo periodístico de Súbela News. Supongo que no es por el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? No, esos aplausos venían de antes. ¿No te gusta que te presenten con, con ese titular? Me carga. Sí, porque reduce... No me gusta ese premio. ¿No te gusta el premio? Tengo que agradecer que me da de comer, pero... Ah, porque claro, que cae, digamos... Sí, pero no me gusta, pero ni siquiera es tema. Ya. Oye, Mónica, quiero partir con... Soy Premio Mundial de la Libertad de Expresión y soy la única chilena. Eso es más importante, dices tú. Es que soy la única chilena, creo que somos dos sudamericanos. Sí. Premio Mundial de la Libertad de Expresión. Y además tendríamos que decir Premio Nacional de Periodismo. No, es que no habría que mencionarlo. Ya. Listo, no lo mencionamos más. Oye, Mónica, me gustaría partir por el ambiente que ha rodeado esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La presidenta Bachelet lo tildó de un ambiente tóxico. El presidente Boric habló de un clima eléctrico. Me gustaría saber, ¿cómo describes el ambiente, el clima que está viviendo el país por estos días? Violento. Es tóxico, es eléctrico y es violento, muy violento. Porque no hay nada más violento que el negacionismo, de que te digan en tu cara, oiga, lo que usted vivió, la verdad es que no. ¿Sabe qué? Las violaciones de los derechos humanos en el gobierno de Allende, de eso hablemos. Hablemos de las muertes, hablemos de las violaciones a la Constitución. Entonces, ¿perdón? Si yo viví ese periodo. Entonces llego a una conclusión, fíjate, llego a la impresión que este 50 aniversario, conmemoración, ha traído una ola más contundente que el aniversario 30 y la conmemoración 40 de lo que realmente ocurrió. Incluyendo algo que es brutal, pero brutal, que es lo que yo llamo el informe Kornbluth. A ver. El informe Kornbluth es el libro Pinochet desclasificado, que ahora es este video, que hizo este documental maravilloso que hizo Chilevisión con La Última Mirada, Daniel Matamala, Macarena Pizarro, con el trabajo de hormiga de Peter Kornbluth. Impresionante. Entonces, el informe Kornbluth llega a su descapotable y empieza a sacar archivos. O sea, es que si fuera así, ¿no? O sea, no, olvídate del descapotable, porque ese es un trabajo de hormiga. Sí. De hormiga, que no tiene ni un solo glamour. Ni uno solo. Solo obsesión, perseverancia, rigor, rigor y rigor. Y amor infinito por este país. El amor por su mujer lo transformó en amor por este país. Sin él no tendríamos este mapa, porque es un rompecabezas que se fue armando así. ¿Y qué es lo que hay ahí? El mapa de la gran traición. Traición a la patria. O sea, nadie podría decir nunca más que el golpe de Estado no se hizo sin una decisión primera, brutal, fundacional, del presidente de Estados Unidos de la época, Richard Nixon, y de su hombre para la guerra sucia, Henry Kissinger, que no me revuelca que haya ganado el Premio Mundial de la Paz, ¿no? Sí, tampoco debiera nombrar el Premio Mundial de la Libertad de Expresión. No, tampoco. Ya. Pero te entiendo. En ese documental televisivo que estamos viendo todos y que además se viraliza mucho en redes sociales, podemos ver, por ejemplo, que reuniones que nunca se reconocieron, que se habían hecho, están ahí. El dueño del Mercurio llega a tal hora, se junta con el presidente de los Estados Unidos en tal oficina, en tal lugar. Pero que empieza antes, porque Agustín Edwards se junta antes, o sea, con el solo temor de que Allende pueda ganar la elección. El año 69 se junta con Nelson Rockefeller, el gran magnate. Y ante ese temor, Rockefeller visita América Latina y llegan a la conclusión de que hay que impedir esto.
Y así, entonces, Agustín Edwards se convierte en el agente de la CIA más importante en Chile. Alguien me dijo, Mónica, pero si no necesitaba dinero, porque ponen más de 10 millones de dólares. Y yo digo, más vergonzoso aún, porque la recibió, pues, recibió todos los millones de dólares. Y siguió recibiendo dinero después de la Junta Militar. Qué hombre más increíble, porque la traición de Edwards y de otros, ¿no? Llega al punto de que ahí está claro, cuando deciden, cómo deciden, que el primer paso es desconocer que la primera mayoría sea elegida, Operación Gambito, no funciona porque Frey no está de acuerdo, y entonces van al asesinato del general Schneider. Y entonces le entrega el nombre clave del general que está dispuesto, el general Valenzuela, que es el jefe de la guarnición de Santiago, al que le pagan $25.000, que después una gente viene a pegarle un combo porque como no resultó como se debía, le pide que le devuelva la plata y no la quiere devolver Camilo Valenzuela. Qué vergüenza, digo yo, porque no estamos hablando del asesinato de un general que traicionó, que asesinó. Estamos hablando de un general que es un ejemplo de general que no traiciona el juramento de defender a los suyos. Porque lo que hicieron los valientes soldados de este país después del 11 fue comportarse como tropas de ocupación, unos cobardes, miserables. Mónica, quiero volver a mi pregunta inicial. Perdón, sí. Eso quedó estampado. Entrega los nombres de Jarpa y de otros, Sergio Onofre Jarpa, que están dispuestos a dar ese golpe. De hecho, tú podrías hacer un enlazar estos datos con el libro El Brasil de Pinochet, de Roberto Simón, el periodista que lo está lanzando estos días, donde hay un archivo desclasificado de Cámara Canto, el quinto hombre de la Junta, le decían, que es el embajador de Brasil en Santiago, donde dice, textual, Sergio Onofre Jarpa, el presidente del principal partido de derecha de Chile, ha venido a tocar por segunda vez la puerta de la embajada. Entonces cuenta, acuérdense, dice que la primera vino, ojo, 71. ¿A qué? Para que se le enviara un mensaje al general Lanús, que dirigía las Fuerzas Armadas Argentinas. Que le envíe un mensaje secreto para que intervenga en Chile. ¿Entendemos esto? El dirigente de la derecha chilena está mandando un mensaje secreto a través de Brasil para que el jefe y dictador argentino intervenga en Chile. La segunda vez que pide que Brasil le compre armas a su partido, Partido Nacional, Comando Rolando Matus, para combatir y derrocar a Salvador Allende. Entonces, me van a decir hoy día que lo que teníamos en Chile en ese momento no era una conspiración financiada por potencias extranjeras, con una decisión desde antes de impedir que Allende siguiera. ¿Por qué es eso? Por la reforma agraria y por la nacionalización del cobre. Mónica, no se lo perdonaron. La figura de Pinochet, te la quiero plantear desde la revisión histórica, pero desde el arte, lo que está haciendo por estos días Pablo Larraín con su película El Conde, convierte a Pinochet en un vampiro. Declara, nunca llevamos a Pinochet a juicio, murió millonario y libre, y esa falta de impunidad lo hizo... Esa impunidad, Esa impunidad, perdón, dice la cuña, lo hizo eterno y ha roto a mi país. Esa impunidad lo hace eterno, lo hace inmortal. Qué brillante es Pablo Larraín. ¿Qué te pasa con esa reflexión? Brillante, no, pues. Artísticamente brillante la vuelta que le da. No, es una verdad que no es solo artística, es una verdad que le caiga a quien le caiga, pero nos cae a todos los chilenos. Esa es una impunidad brutal. 17 millones de dólares es lo que se le logró detectar, ojo, porque quedaron muchas cuentas que no se fueron posibles, porque hubo una presión y decir, no, basta pues, no más. Si aquí la justicia operó
Cuando detestan tanto a Baltasar Garzón es porque su encarcelamiento en Londres es lo que movió el piso y sacó el techo de la justicia chilena. Y eso se logró, 17 millones de dólares. Mis investigaciones me dicen, y estoy hablando de investigaciones con documentos, que son comisiones de venta y compra de armas. Cuando el general Pinochet vende, compra, por ejemplo, el cohete Rayo, gana una comisión. El general Pinochet, hay cosas que nosotros no asumimos, tuvo protegido en Chile a 2 traficantes, los más importantes traficantes de armas internacionales. Honzik, el húngaro nacionalizado Suiza, que yo tengo una foto, de ser la única foto que se le sacó, que me la robé, que debe ser el más grande. Y el otro, que en ese momento se me fue porque mi disco de repente patina, mi disco duro, que es el que instala su centro de operaciones en Colonia Dignidad. De hecho, él en México tiene su residencia. Y cuando instala su residencia en México, va un grupo de Colonia Dignidad, de los hombres de confianza de Paul Schaeffer, a hacer la seguridad de que va a rodear la casa de este traficante de armas. Yo también tengo una foto de él con Manuel Contreras en Irán, cuando van a ofrecerle al Shah de Irán matar al terrorista Carlos, porque ha secuestrado esta sede de la OPEP, de los países productores de petróleo. O sea, esos 2 traficantes de armas estaban en Chile. Cuando se hace el boinazo y el ejercicio de enlace, no es por defender a sus hombres. Lo hace porque la subsecretaría de Defensa tenía parado, de Elwin, del presidente Elwin, tenía parado los contratos de compra y venta de armas. Entonces sus comisiones estaban peligrando. Eso demuestra la cobardía. Bueno, la cobardía, ¿te imaginas? Si él hubiera asumido un crimen. Como dijo brillantemente el general Martínez en estos días. Toda la responsabilidad de Pinochet. Y lo dijo sin ningún eufemismo, digamos. No, pues, y ahí están los documentos, que están las pruebas. No hay ni un solo asesinato importante de la Operación Cóndor, el general Prats, Orlando Letelier. El general Prats, el 74. 75, Bernardo Leighton y su señora. 76, Orlando Letelier. La bomba que le ponen en el auto a Eduardo Frei Montalva, que falla. Todos son asesinatos que él decide. El allegado, el último converso al golpe, se convierte en el más criminal. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar y asegurar su mando, demostrar que es carnicero. Pero no solamente eso, después le gusta, se engolosina. Entonces ese vampiro de Pablo Larraín me encanta. ¿Estás de acuerdo con su tesis de que la impunidad lo hace inmortal y que finalmente eso es lo que hoy tiene tan herido, dividido y fracturado este país? Bueno, de esa impunidad somos todos responsables y por eso también me gusta. Hace el paralelo con Argentina, ¿no? Un país que fue capaz de juzgar a sus dictadores. Yo tengo ahí una... Versus nuestro país. No, tengo ahí un matiz grande. Tengo un matiz grande porque en Argentina hay una cultura popular que... Digo, juzgar y condenar. Había, ahora se está terminando porque viste, no sé si viste, que Milei, este candidato repulsivo que apareció recién, dijo que, ¿qué es esto? Este consenso, no existe este consenso de condenar a las juntas, a las dictaduras de Argentina. O sea, lo que pasa es que está en boga. Él descubrió un nicho ahí, de la gente que está harta de los políticos, está harta de la inseguridad, está harta de la corrupción. Entonces ahí viene la impunidad. Impunidad de no haber hecho justicia, impunidad de haber dejado de instalarse la corrupción, que nos corroyó el alma, impunidad frente a los nuevos asesinos, y porque la corrupción mata. Entonces yo creo que nuestra clase política es tan responsable y nosotros somos responsables de haber escogido la clase política que tenemos.
Mónica, ¿qué tan importante es la señal del ex general Ricardo Martínez, ya que me lo citabas, al decir, o sea, lanzó un libro que se llama Un ejército de todo, realiza una revisión histórica sobre la institución castrense, busca ahí responsabilidades de los crímenes, y luego en entrevistas declara esto: la única responsabilidad o el responsable último es únicamente Augusto Pinochet? Pero no solamente hablemos de estos gestos. ¿Qué tan relevante es este gesto a 50 años del golpe? Habla de la caravana de la muerte y por qué se hizo y de cómo instaló el terror. Instaló el terror dentro del ejército, instaló el terror dentro del país. El bombardeo de la Moneda, la segunda secuencia es la caravana de la muerte. Qué impresionante, ¿eh? O sea, es evidente que era evitable el golpe. Porque en regiones tuvieron que implantar el terror y tuvieron que encarcelar como al coronel Rebeco en el norte y a Jaña. Los nombres que nosotros nunca hemos sabido rendirle homenaje a esos oficiales, altos oficiales que se negaron a matar, que se negaron a asesinar, no como Cristian Lavé, ponte tú, que partió feliz a estrenar sus dotes de asesino en el sur y que fue condenado por uno de los episodios de la caravana de la muerte. Martínez indica aquello, pero también dice que él nunca supo de pactos de silencio. Bueno, los pactos de silencio, porque Martínez no tiene nada que ver ni con la DINA, ni con la CNI, ni con la Academia de Guerra, que son los primeros generales que van a torturar al Estadio Chile, ¿no? Tú te das cuenta que Pinochet lo que hace, el 12, el 11 libera a los amotinados por el tanquetazo, blindado número 2 más Patria y Libertad. Los libera. Está comprobada la concomitancia y Patria y Libertad con los oficiales del blindado número 2. Los libera y ¿sabes dónde los manda? Al Estadio Chile. Vayan a jugar, niñitos. Con todos los izquierdistas y demócratas cristianos, porque ahí habían obreros. ¿Sabes qué? Es que acabo de darme cuenta de algo. Es brutal que la gente asuma que las Fuerzas Armadas fueron tropas de ocupación con nosotros, que los muertos, torturados, sobrevivientes, los más de 41.000, más del 60 y tantos % son obreros y campesinos, y el promedio de edad son 29 años. 29 años. Nos mataron una generación, asesinaron a lo mejor de nosotros. ¡Qué miserables! Mataron a patadas. A patadas. Los dejaron agonizar de a poquitito a mujeres embarazadas. A nuestra colega Diana Arón, que Guatón Romo dijo que la última patada dejó el charco de sangre con su bebé en el vientre. Reinalda Pereira, 7 meses y medio, a patadas. Murió y su bebé todavía latía en su vientre. ¿Eso es defensa de la vida? ¿Tú crees? ¿Alguien ha esbozado una lagrimita? La mujer del del alcalde de Chillán, Ricardo Lagos, fue asesinada con su hijo y con su mujer de 29 años y embarazada de 7 meses. La autopsia, que se reveló mucho tiempo después, indica que le dispararon al vientre. Pero el brillante oficial, que llegó lejos después, que ordenó eso, dijo: no, yo no fui. Fue mi subalterno. La cobardía se traspasa. La cobardía es como este efecto de Roche. Pinochet nunca asumió ni una sola responsabilidad. Y mintió una y otra vez. Cuando dijo: el que toque a uno solo de mis hombres, se acaba esto. Mintió. Dejó que los tocaran. Asesinó a Eugenio Berríos. Intentó asesinar a Carlos Herrera Jiménez. Por lo menos hay 5 agentes a los que afuera intentó asesinar. Solo le resultó con Berríos, eso es lo que sabemos.
para evitar él ir a la cárcel. Y al hacer eso, porque ya habíamos recuperado la democracia, develó a dos de los mejores agentes chilenos en Argentina. Dobles agentes. O sea, el único ataque a la seguridad nacional de verdad lo hizo Pinochet. Mónica, cuando yo te escucho, cuando entiendo que todo lo que me narras lo reporteaste, lo investigaste, lo publicaste, corriste riesgos, tú, tu equipo de trabajo, de investigación, colegas, ¿qué te pasa con lo que se está viviendo hoy a 50 años del golpe? Donde aparecen encuestas que yo sé que tú me vas a decir, no le creo mucho a las encuestas, pero hay un termómetro que indica que hay gente que, por un lado, dice, no quiero hablar de esto porque esto nos divide, y otro buen puñado de chilenos simplemente justifica el golpe de Estado, relativiza violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que ocurrió esto? Es decir, ¿qué diagnóstico, qué mirada podemos tener a futuro, ¿no? Así como lo decía en una entrevista exclusiva que le dio Carmen Gloria Quintana a nuestro colega Lucho Tavilo, editor de Sube la News, ella ve en este negacionismo y ex colega mío en la red. Además, ella ve en este negacionismo imperante también responsabilidades de la concertación en el periodo de transición democrática. Ya, pero mira. Algo así como un negacionismo educativo, sí, educacional, de acuerdo, instructivo. Sí, de acuerdo. Algo así es lo que dice en la entrevista Carmen Gloria. A mí ese lamento boricano me tiene harta. Y no por defender a nadie, es que yo creo que no asumimos las responsabilidades que nos corresponden, primero a nosotros los periodistas, a ti, a mí, a Lucho, a todos. ¿Qué hemos hecho nosotros por contar la verdad? ¿O nos acomodamos? Ay, no contemos que la patearon y que salió la sangre. No contemos que le cortaban con un corvo la guata antes de lanzarlos al mar y estaban vivos. No, porque... No, mucha sangre. Pero si la niñita violada de la población tiene sangre, filmémosla, ¿no? Porque los pobres no tienen privacidad. ¿En qué nos hemos convertido los periodistas en este país? ¿Que andamos a la búsqueda de likes? ¿De ser famosos? ¡Qué brutalidad! Trabajar en equipo es entender que somos el cordón umbilical con la ciudadanía. Esto es lo que provoca no hacer nuestro trabajo. ¿Solo es responsabilidad de la prensa? No. Pero hay periodistas que ganan mucha plata con la industria y las noticias falsas. Y que hoy día están haciendo aquello, alimentando la industria que dice que eso no pasó, alimentando esta industria. Ay, no, si hay un solo porcentaje chiquitito de opinión pública que dice que esto no le interesa a nadie o que Allende fue el responsable. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo vamos a comparar el estallido con el golpe? Es que hubo miedo, es que tienen miedo ahora. ¿Perdón? Por suerte no han vivido nada complejo, ¿no? Entonces, es culpa de los periodistas, es culpa de los médicos, es culpa de las universidades, es culpa de los colegios y de los políticos, por supuesto, pero es que ¿te esperas algo de este Congreso? Un Congreso que la ley de pesca sabemos que fue votada con coima de la industria pesquera. La industria pesquera se repartió el mar de Chile. ¿Cuántos años han pasado y no hemos sido capaces de reemplazar la ley de pesca por otra? Sigue vigente la ley que lo favorece. ¿Cuántos años sabemos que las pensiones que recibimos son miserables y las AFP son transnacionales? ¿Tú crees que van a aceptar tranquilas que les quiten el negocio? ¿Sabes que con nuestras pensiones de miseria pagan pensiones buenísimas a canadienses, a australianos? ¿Y por qué nosotros somos Sudaca tenemos que aceptar esto? Mientras las Fuerzas Armadas se las compraron con sistema de reparto. Entonces, no, esto tiene explicaciones. Pero los silencios, todos hemos sido responsables, todos. Y hay algo. Se me cayó el agua.
hay algo importante que descubrí estos días. A ver. Con esta vorágine de verdad, con esta catarata de verdad, pero sobre todo con el informe Conblum, que está al lado del informe Rettig y de la Comisión Verdad, con este mapa de la vergüenza, ¿no? De los que recibieron plata, de los que querían tomar las armas para derrocar a Allende antes de que cometiera un mínimo error, ni siquiera lo había cometido. En este minuto, en muchos, en miles, en millones de hogares chilenos, hay hombres grandes, más jóvenes, adolescentes preguntando, oye abuelo, oye papá, oye mamá, oye abuela, ¿y qué hacían ustedes? ¿Qué hacías tú cuando estaban matando gente? ¿Qué pregunta es esa? Yo puedo responderle a mis hijas mirándolas a los ojos. Hay otros que no pueden hacerlo. Y entonces, ¿cuál es la reacción? Es mentira, no mataron a nadie. Yo te voy a explicar, fuimos héroes, porque terminamos con un gobierno que nos llevaba al comunismo, que quería suprimir la libertad. Esa herida de la cobardía nunca asumida, lacera, hiede. Y en estos días tiene pus. Ahí hay el origen de una violencia de la negación brutal, brutal. Yo escuchaba a Patricio Melero el otro día mentir de una manera en una entrevista que le hicieron en Radio Cooperativa. Claro, nadie le dijo nada. Pero él mentía y mentía y mentía de la violencia, de los muertos. Y bueno, yo entré al Partido Nacional y nadie le dijo, pero resulta que su jefe fue a pedir armas y el comando Rolando Matus tenía armas y fueron a atacar la embajada de Cuba al punto, el mismo 11, con armas. Y Patria y Libertad hicieron estallar oleoductos, mataron gente. Y entonces uno dice, claro, tienen que contarle a sus hijos una historia que no es verdad, que es mentira. Y por eso hay una herida ahí. Hay una herida que hoy día supura, que es la negación. Bueno. Eso es lo que no nos permite hoy llegar a esos mínimos acuerdos civilizatorios. Imposible. Que tanto se ha hablado de aquello. Imposible. Porque claro, una cosa es la carta, el acuerdo firmado por el presidente Boric, la expresidenta Bachelet, el expresidente Frey e incluso el expresidente Piñera. Pero ¿qué pasa con Chile Vamos? Hablamos de otra cosa. Hablemos de por qué hubo violencia en el campo. Mira, yo era estudiante, empecé como estudiante secundaria y después seguí, ¿no? Yo iba a alfabetizar al campo, porque los campesinos, había mucho analfabetismo en Chile. Y no recibían sueldo. No estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de Chile el año 65, cuando Eduardo Frei hace 2 leyes. Es como increíble, ¿no? Obliga a pagar un salario a los patrones del campo y la ley que permite la sindicalización campesina. Cuando yo iba, porque no la obedecían, por supuesto, entonces yo iba con muchos compañeros, muchos no están, nunca empuñaron un arma, esas eran sus armas. Enseñar a leer, ocupar sus vacaciones en enseñar a leer a los campesinos. Íbamos con la cartilla del campesino para que supieran que tenían que exigir un sueldo. Las casas eran miserables, piso de tierra, no había agua, no había electricidad. Una cuadra para cosechar para su chacra, ¿no? Una cuadra. La galleta, el pan de todos los días, un saco de legumbre, 2 camiones con ropa usada y zapatos usados al año, y eso sería. Y un día descubrí que había algo más. Un día fui al estero a calentar el agua
a buscar agua para hacer el desayuno, era mi turno. Y había una niñita de 12 o 13 años en el estero lavándose las piernas y llorando. Yo pensé que se había caído. No. El patrón había usado el derecho a la pernada. La violó, el primero, a la hija de su inquilino. Me van a decir que eso no era así. Lo vi. La miseria del campo se olía, se masticaba, se palpaba. Por eso hubo violencia. Pero la violencia de dejar a la gente vivir en condiciones miserables, eso es violencia. La gente que hizo, se tomó campo, sí, empezó con Eduardo Frei Montalva. 149 tomas de fondo hubo en 1969. Era una caldera que iba a explotar. Porque había violencia, la violencia de la miseria. En los primeros 3 meses del gobierno de Salvador Allende, le dijo al ministro Jackson Chol que se quedara en la Araucanía. Y devolvieron más de 30 fundos que habían sido arrebatados a los mapuches. Yo en la red solamente fui a la Araucanía y escuché del lonco Catrillanca, el abuelo de Catrillanca asesinado, contar cómo les arrebataron Temucuicui después del golpe. No hubo nadie del equipo de la red que no llorara escuchando ese testimonio. ¿Dónde está escrita esa historia? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos ocurrió? Yo creo que está la gran oportunidad hoy día de que los nietos, los hijos, los jóvenes, los periodistas jóvenes, entiendan que lo que enfrentamos es un dilema civilizatorio. Que aquí no hay espacio ni para Superwoman ni para llanero solitario. Esto es trabajo de equipo. Porque el crimen organizado es lo que viene. Y yo tengo la esperanza que vamos a entender, porque si no, no hay vida para nadie. O sea, a pesar de todo lo que me narras del escenario actual, ¿eres capaz de mirar con esperanza el futuro? Absolutamente. Absolutamente. ¿Desde dónde? ¿Cómo que desde dónde? Tú me estás entrevistando porque yo soy una de las tantas periodistas, porque soy una más de las que contamos la verdad en dictadura. En dictadura. ¿Y tú crees que eso se acabó? No, no se extinguió. Nos podrán haber enturbiado el alma durante un tiempo, pero esta posta se retoma. Oye, Mónica, yendo un poco a la contingencia. ¿No te gusta lo que digo? O sea, como no me gusta. Me parece que lo que nos estás diciendo es el testimonio de lo que reporteaste, viste, viviste, y como bien dice, no se está conversando. Porque incomoda, porque duele, porque más vale la pena dar vuelta a la página. ¿Por qué lo niega? Pero a mí no me pueden negar. Porque los documentos los he visto, porque los documentos me los entregaron, porque la autopsia de Allende la tuve en mis manos y la escondieron hasta el año 2000, porque no tiene una gota de alcohol en la sangre, el borracho no existió. Porque sáquenme un solo peso que Allende se robó del erario nacional. Uno solo. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de cómo Carlos Larraín vendió los bronces, la mina los bronces? Sí, el dirigente ese que dijo recién que hay que golpear al gobierno de Boris hasta hacerlo chillar y gritar, como dijo Nixon con la economía chilena. Claro, ocupó la misma cita. Gritar, dijo, el otro dijo chillar. ¿Y por qué no nadie lo interpela y lo obliga a decir dónde quedó la plata? ¿Por qué la vendió en nada? La mina Los Bronces, la tremenda mina que tiene Anglo American y que no hemos podido comprar nosotros porque había una oportunidad de recomprar y que Allende la guardó como joya. ¿Por qué no hablamos de la plata que se le pagó
a la Kennecott y el Anaconda después del golpe, porque había que cumplir con el mandato de las transnacionales, ¿no? Hay tanto de lo que hablar, hay tanto de aquello que hablar. Y sí, hablemos de hoy día, del estallido. ¿Por qué no entendemos y por qué no hemos ido detrás de los soldados del crimen organizado, del narcotráfico, que quemaron, saquearon comercios, quemaron supermercados, quemaron bancos, y que hoy día esas poblaciones están en manos del crimen organizado? No es estallido, no es movilización social. Pero investigar eso es difícil. Y el problema está en que a nosotros no nos pagan para investigar. Por eso es que es compleja la fama. ¿Estoy diciendo una estupidez? No, para nada. Ah. Mónica, veo que el panorama se ve desalentador. ¿Tú crees que es más desalentador que Ecuador o que en Perú, donde en la zona minera, Madre Mía, creo que se llama Madre Mía, mueren todos los días jóvenes? No tiene nadie idea de cuántos mueren, porque la minería ilegal es brutal. Crimen organizado. Ecuador es un país fallido hoy día, un estado fallido, como Honduras, como Guatemala, en que está luchando por... si no entendemos que... ¿Tú crees que Chile ya no es capaz de frenar el crimen organizado? Sí, somos capaces, por eso que es importante que entendamos que no estamos en Europa, que esta intervención norteamericana nos hermana a Guatemala con su golpe de Estado del 54, cuando Jacobo Arbenz quiso hacer una reforma agraria, no era ni marxista, ni nada, era un hombre culto, bien nacido, decente, que dijo: en mi país mueren miles antes de cumplir un año por desnutrición. Pero esto es porque no ganan casi nada, son sueldos miserables de la United Fruit Company, que dirige todo el país. Vamos a hacer una pequeña reforma agraria. Pero la CIA dijo: no, pues, en Guatemala tú no tienes autodeterminación. Y organizó, financió y ejecutó el golpe de Estado. 44.000 muertos y desaparecidos. Alan Dulles, el jefe de la CIA, accionista de la United Fruit Company. Eso nos hermana, tal cual pues. La Kennecott y la Anaconda lo hicieron igual. Mira los muertos nuestros. Entonces hoy día lo que tenemos que hacer, después de hermanarnos y entender que no somos los ingleses ni los suizos, es decir, nunca más la intervención extranjera. Pero para eso tenemos que entender que aquí hubo gente que se dejó pagar o gustosa, recibió pago por hambriar a los chilenos en el paro de los camioneros y la acaparación agusanada de alimentos. Yo cubría mercado negro. ¿Y ese acuerdo hoy no existe? ¿Perdón? Ese acuerdo hoy no existe, de que esa realidad existió y que no pues, pero sí, nunca por más eso en Chile. mismo que tenemos que ser capaces de decir: eso no puede seguir pasando. Mónica, el informe Valich se ha propuesto levantar el secreto. Esto lo hace el gobierno del presidente Boric y me gustaría saber si estás de acuerdo con esta iniciativa. ¿Qué podría significar para el cruce de información, para el levantamiento de nueva información y finalmente darle algún tipo de paz a los familiares de las víctimas detenidos desaparecidos? Nadie va a poder levantar el secreto de quien no quiera que su testimonio siga siendo secreto. ¿Ya? Convengamos eso. Por supuesto. Nadie. Así que eso dejémoslo claro a partir de ahora y que nadie juegue con aquello. Y aquí hay cosas súper importantes. En estos días en que yo voy a foros y la gente llega con la conjura para que la firme, yo veo a hijos que me dicen: ¿para quién es? Pregunto. Para mi papá. ¿Cómo se llama su papá? Y los noto emocionados. Entonces dice: es que él no ha querido contar nunca lo que le pasó. Entonces quiero llevarle este libro y quiero que podamos conversar. Quiero que hable.
O padres que me dicen, se lo voy a regalar a mi hijo y voy a conversar, voy a hablar. Estamos llenos de gente que nunca ha dicho lo que le pasó. A lo mejor podría ser también de personas que cometieron crímenes, ¿no? O faltas, denunciaron. O sea, hay que estrecharse estos días, hay que amarse, hay que quererse. No sobra nadie para que podamos asumir verdades. Entonces, lo primero que hay que decir es eso, porque hay mujeres que no quieren que se sepa que fueron violadas, hombres que no quieren que se sepa que los violaron. Sí, muchos. Qué brutala. Me acordé de un caso. Patrones de campesinos que mataron a quienes les ocuparon el fundo. Y que hasta el día de hoy las familias viven ahí y no se atreven a contar que sus abuelos, su papá, los asesinaron y los tiraron al río, despedazados, como en Mulchen. Estamos llenos de esa historia. Es necesario sacarla, porque si no supura la herida. Pero lo que te muestra el obstáculo que hemos tenido es el siguiente hecho. Yo he declarado muchas veces por las investigaciones que hago en los juicios. Y me asombraba que me llamaba y yo le decía, ministro o juez, lo que usted me está preguntando está clarísimo, pida el expediente tal, porque ahí está esta verdad, ahí está todo. Bueno, eso lo he seguido haciendo. Recién hoy día, con el plan de búsqueda, se llamó a licitación para tener un software que te pueda unir y entonces tú puedas colocar Manuel Contreras, Cristian Lavé. La lista de los asesinos es larga. Y cruza los datos. Y cruza y entonces me dice, pero si aquí está, él estuvo en Panguipulli. Ah, perdón, Rosa María Eckle, sí, la que era ministra de la Corte Suprema y presidenta del Tribunal Electoral hasta el año pasado. Ella fue la secretaria del juzgado de letras de Yumbel que ocultó la confesión de dónde estaban enterrados los cuerpos y los familiares siguiendo buscando durante años los suyos. Y esa mujer la escondió y llegó a la Corte Suprema. Y recién se fue el año pasado. ¡Qué horror! Qué locura. Bueno, te podría contar toda la tarde y toda la noche los nombres de la ignominia, de la cobardía. ¿Tú crees que no se tenía el software porque costaba muy caro? No. Porque hubo un poder y ha habido un poder y todavía se ejerce en este país para impedir que se sepa la verdad, que haya justicia y que haya verdad. Se está licitando y se va a actuar. Cuando ya hay muchos que se están muriendo. ¡Qué vergüenza! Pero, ¿qué hice yo misma que supe esto hace 10 años y que he insistido en que se comprara y que se hiciera? También me abofeteo porque digo, ¿por qué no exigí de otra manera? Mónica, yo te quiero agradecer el testimonio, los recuerdos, la historia, el reporteo, la investigación, porque cuando estamos justo en esta discusión país de memoria, de conmemoración de los 50 años del golpe, sí que es necesario esta conversación incómoda. Soy incómoda. Porque como te decía al principio, mientras muchos dicen esto nos divide, no hablemos de esto, pensemos en el futuro, ¿cómo construimos un futuro si no somos conscientes de lo que nos ha pasado como país? Se acaba de reeditar esto además, Comando Conjunto, Mónica González y Héctor Contreras, el grupo de exterminio más secreto de la dictadura. Bueno, léanlo, porque ahí está todo, ¿no? La operación exterminio, las tropas de ocupación, con civiles que asesinaron al edecán naval Arturo Orella Peters. Schneider, el general, no fue el único militar que
asesinaron sus compañeros de armas. Hay otros. Mónica, para el cierre, ¿cómo ves el Chile que viene? Nuestra pregunta de rigor. El que construyamos entre todos. Ahora, asumiendo lo que nos falta, con amor, con alegría porque nos pertenece el futuro, porque si no, no hay futuro para nadie. El crimen organizado es lo peor y tiene carcomido a policías, a congresistas, a periodistas. La industria de noticias falsas es eso. Entonces lo veo con mucha alegría y con mucho amor y con verdad. Gracias, querida Mónica. Hasta la próxima. Ustedes, todos nuestros cortes en nuestras pantallas y plataformas. Hasta la próxima. Buenas noches.